Oye, sí, hoy vamos a barachar, hoy vamos a rumbear, hoy vamos a timbear, hoy vamos a sonear. Voy con algo que sé que te va a gustar. Me voy con un tema que dice a los muchachos del barrio. Aquí está conmigo Pepito, José Pepito Gómez. Sí, señor. Sonero. Es de Florida. Es de Florida. Porque hay muchos Pepitos. Allá voy. José Pepito Gómez es de Florida, sonero, timbero, guarachero. Y me voy con algo que dice a los muchachos del barrio. Te voy a mencionar a algunos de los muchachos del barrio y tú me dices. A ver. Me voy con el viejo Barrueto, el negro Manacho, Agüero, Pesita. Dime, coméntame. No, Guaitabó, háblame de esa etapa. No, esa etapa fue una etapa bien linda. Es la etapa del crecimiento de nosotros como personas, ¿no? Es la base de lo que somos ahora. Y siguen siendo, lo bueno es que siguen siendo nuestros amigos. Y lo seguirán siendo por siempre. Muy bien, creo que hacer referencia a nuestros inicios, a las ideas que sustentan nuestra alma en cualquier actividad es muy bueno. Por eso quise empezar por ahí, ¿no? Porque los muchachos del barrio van a ver esto, ¿ok? Manacho Vitanova. Sí. Vitanova. Qué bien. Pepito, coméntame, ¿qué fue lo que te inspiró para finalmente hacerte músico? ¿Por dónde empezaste en tu carrera? No, toda mi vida, compadre, no recuerdo no haber sido músico. Yo desde que nací, pues siempre estuve con la música. Mi papá, a pesar de que no es músico, tengo a músicos en familia. La hermana de mi papá, concertista clásica de piano. Un tío por parte de madre fue bajista de una orquesta que hubo en Guaymaro, que se llamó La Ideal de Guaymaro. Sí, la he oído mencionar. Fue bajista allí, pero realmente mi papá y mi mamá no tienen nada que ver con la música, pero yo nací con eso. Inclusive mi papá tenía amigos, el trío Los Audaces, Coqui, toda esa gente que cantaban en Cuba, en nuestro pueblo, en Florida, pues ellos siempre también estaban en mi casa, mi papá los invitaba, y ahí aprendí a tocar guitarra, pero yo siempre tuve mi padrino Ramón Campos, Campito, que se le dice cariñosamente, fue el que me regaló mi primera guitarra. Ya, quería preguntarte, ¿ese fue tu primer instrumento para siempre? ¿La guitarra? Sí. ¿Y lo del piano cómo vino cuando estudiaste en la escuela? No, estudié en la escuela, por lo que estudié. El piano es complementario, todo el mundo debe tocar un poco de piano, pero lo que estudié fue trompeta. Lo que estudiaste fue trompeta. ¿En qué escuela de música estudiaste? En la superación profesional en Camagüey. En Camagüey, la que está ahí a la entrada a la derecha, ¿no? No, esa la abrieron cuando yo entré ahí, la habían abierto en Avenida de los Mártires. Ya, por el museo. Ajá. Ok, muy bien, Pepito. Seguimos. Coméntame, yo te recuerdo participando en festivales infantiles, incluso programas infantiles de la televisión cubana, como Cantándole al Sol. Ajá. ¿Cierto o falso? No, cierto. Cuéntame de tu experiencia en esos festivales. Bueno, es que yo me pasaba la vida en eso. Y inclusive cuando venía el tiempo de los juguetes, mi mamá me decía, mira, cómprate el camión, cómprate aquello. Y yo, los míos eran, ¿cómo? Cómprame el tambor, cómprame la maraca. Tú sabes, siempre fue. Y entonces, canté en dúos de mi pueblo, tríos. Siempre estaba... Sí, quería preguntarte, el trío es un formato musical en Cuba muy reconocido, partiendo de el trío Matamoros, las hermanas Martí. En nuestro pueblo estaba el trío Los Audaces, y yo siento, porque te conozco, siento que haber estado o haber trabajado en tríos te ayudó tanto en la parte instrumental como en la parte vocal. Sí. Ayúdame con eso, por favor. No, realmente creo que actualmente el trío es una institución que ha quedado como un poco para los restaurantes, pero realmente el trabajo de trío es un trabajo muy complicado, que lleva un gran esfuerzo y se necesita de una complejidad musical fuerte para poder llegar a tener un trío profesional. Yo entré ya sabiendo tocar guitarra, pero realmente la formación que te da en cuanto a armónica, de empaste de voces con los demás, porque son 3 voces que se unen para tratar de hacer una. La estructura de la canción se prepara, los 3 tienen que cantar igual. Son 3 voces distintas que va sobre una sola base, ¿no? Hallar un color único, no te puedes ir por encima del otro. Tiene un trabajo increíble que lleva mucho tiempo para tratar de que el trío suene profesionalmente, y a eso agrégale entonces el trabajo de la guitarra,
porque tiene dos guitarras, dos acompañantes y una que hace los cantos, ¿no? Que es el requinto. Y es un trabajo muy difícil para... O sea, que desde el punto de vista musical, hablando de la instrumentación y del montaje de voces, el trío para ti ha sido una gran experiencia. Coméntame algo, Pepito. ¿Y ya cuando empiezas en las grandes orquestas? ¿Cuál fue la primera gran orquesta en la que Bueno, trabajaste? mira, tú sabes que nuestro pueblo tenía una banda de conciertos. Y ya yo estaba tocando en la banda de conciertos porque yo empecé a estudiar trompeta, que es el instrumento que me gustaba. Pero lo empecé a estudiar autodidacta con algunos músicos de Camagüey, incluyendo a Baldoquín, que era mi profesor allá. Y entonces, como se presentó el momento de poder tener una plaza como trompetista en la banda. Sí. Y me cogieron. Ya. Y entonces a partir de ahí pude empezar a estudiar profesionalmente música, por ser profesional de la banda. Y entonces, pero nunca abandoné mi guitarra y mi cantaleta. Sí, ahora, de la banda, ya pasas a las orquestas. Pasé por primera vez a cantar con Maravilla de Florida. Con Maravilla de Florida. Que yo no lo esperaba, pero Osiris, que era tecladista de la Maravilla de Florida, Sí, después no, fue sí. de Manolito Simonet. Yo estaba en Florida y me dijo, oye, hace falta un cantante, tú puedes cantar aquí en La Maravilla, y andan buscando un cantante. Y yo le digo, pero si yo nunca en mi vida me he dedicado a eso. Bueno, fui y tanto me dijo, dale, vamos. Y me probó Fernando Cabrera, director de la Maravilla de Florida. Y entonces me dijeron, ¿tú sabes hacer voces? Y yo sabía voces porque había pasado por los tríos. No, yo voces sí. A ver, hazme la primera, la segunda. Pero entonces me pusieron un montón y me dijeron, no, ahora improvisa. Le dije, no, yo nunca he hecho eso, yo no sé improvisar. Yo no... Y entonces me dijo, no, pero quédate, porque la voz tuya me sirve para los coros, para la parte de arriba de los coros, y yo necesito eso ahora, quédate. Y me dieron la plaza sin saber improvisar. sin saber improvisar ni nada, solamente, y ahí empecé a ver cómo era la música bailable, y ya me fueron dando canciones. Ya, Pepito, a decir el nombre como es, Orquesta Típica Show Maravilla de Florida. de las grandes orquestas charanga de nuestro país, eso hay que reconocerlo. Entonces pudiéramos decir que ahí comenzó tu noviazgo o tu matrimonio con la música popular cubana. ¿Sí? De la Maravilla, porque yo quiero que me hables también de el Pepito, no solo sonero, sino también el Pepito timbero. Bueno, ya con la Maravilla y empezamos a hacer trabajos por toda Cuba, profesionales, y a chocar con todas las orquestas. Y entonces se dio, ya llevaba como 2 años cantando con la Maravilla, y se dio un concierto en un pueblo que tú conoces que se llama Esmeralda. Sí, claro. En el estadio de pelota de Esmeralda, con los Bambán. Nosotros abrimos para los Bambán. Discúlpame, voy a hacer una digresión un momentico. Grandes eventos musicales de la música popular cubana en Esmeralda. Sí, grandes eventos. Se la gastaban de verdad. Sí, y entonces esa noche en los carnavales pues iba a los Bambán, y la Maravilla tocó con los Bambán y le abrió, y al frente de los Bambán en la gira la iba haciendo Jorge Duvalón, que fue director de la Tropical, y yo ni sabía quién era él. Él era un tipo bien conocido dentro del arte y de la música. Y yo no sabía ni quién era él. Y entonces yo vi muchos músicos de los Bambán atentos, como cuando yo canté y que no sé qué. Y Pupi mismo sin saber se acercó y me dijo que qué bien y que no sé qué. Pero bueno, todo quedó ahí. Y entonces al otro día, por la hora del desayuno, como estábamos en el mismo hotel, en el hotel de Florida, cuando yo entré a la hora del desayuno, Duvalón estaba ahí, me llamó, me dijo, ven acá. Tú estabas cantando con la Maravilla, yo te vi cantando con la Maravilla anoche, sí, vete para La Habana, ya tú no haces nada aquí, ya tú cumpliste con lo que iba a hacer aquí. Dicho por Duvalón, eso tiene una connotación. Sí, él fue el que me puso la idea, tú sabes, en la cabeza, me sembró la idea. Y yo me quedé, sí, porque yo nunca había pensado irme para La Habana. Y él fue el que me sembró, mira, si el día que te quieras ir para La Habana, llegas a la Tropical y di que te busquen a Duvalón, que soy yo, y yo te ayudo en lo que yo pueda allá y que no sé qué. Y, bueno, está bien, ¿cómo usted se llama? No, Jorge Duvalón. No, yo no sabía ni quién era. Sí, claro. Después me enteré en La Habana quién era el tipo, ¿no? Después supiste que Dios te había bendecido con esas personas. Para que veas, como digo, como decían los guajiros, la yagua que está para uno, no hay vaca que se la coma. Bien, Pepito timbero. Yo quiero que tú me digas, que me describas, en tu opinión, el sonido de la timba y cómo se presenta la timba ante otros géneros o ante otras
manifestaciones dentro del son. Tú que tienes la experiencia de cantar Sí, son. bueno, te voy a decir, La Maravilla de Florida hace un trabajo muy distinto al que hace Pupi. Ya. ¿Verdad? Y entonces cuando yo pasé por varias orquestas en La Habana, soy fundador de Azucarnera, trabajé con la charanga latina, Cole Cole, después trabajé solo, hasta un día que me tropecé con Pupi en México, estábamos cantando con Habana Ensemble en México y él me vio cantar otra vez y me dijo, ¿tú eres de La Maravilla? Sí, él se recordó. Y entonces entré a trabajar con Pupi, él me pidió porque Pupi grababa discos. Aún estando los Bambán, él grababa discos. Discos independientes. Independiente, sí, y yo fui a un homenaje de los Bambán, qué sé yo, y ahí me dijo, Landy le dijo, mira, tú no andas buscando, Landy, que era productor de los Bambán, tú no andas buscando un cantante para cerrar el disco, este muchacho. Ah, sí, yo lo conozco, qué sé yo. Y entonces él me dio un par de canciones para el disco. Yo grabé un par de canciones en el disco y a él le gustó mucho como yo canté. Y un día él se apareció a mi casa. Tocó la puerta y yo me paré con Pupi en la puerta y me hizo, me voy a ir de los Bambán con un misterio tremendo. Sí, claro, imagínate, Pupi, el director musical que se va de los Bambán. Me voy, yo quiero que tú seas un cantante, pero y yo decía, pero ¿qué pasa? No, que me voy. Y casi ni se oía, como para que no se entere nadie. Claro. Bueno, entonces eso fue realmente un trabajo serio que yo asumí y que cuando entré realmente no estaba preparado del todo. Porque yo venía de cantar como si se puede decir, un son más tradicional. Lo que diríamos un son macho. Un son macho de La Maravilla, charanguero. De La Maravilla, charanguero, lo sabemos, claro. Y eso es muy distinto ya a la timba, sí, donde ya interviene las cosas de la rumba, del folclore yoruba. El virtuosismo. Sí. Y entonces realmente... La fuerza de los metales. Sí. Que vienen también, si se puede decir, con un toque de la armonía americana. Sí. Es una fusión muy fuerte. Una cosa loca. Una cosa loca que tú tienes que estar preparado, sobre todo sobre la base de la rumba. Ya. Y yo no venía de ese mundo, yo venía más de bolero, del son. Más tradicional. Sí, más tradicional. Y realmente ahí comprendí, realmente yo terminé, como decir, de hacerme. Sí. Ahí, con Pupi. Comprendiendo el porqué, porque ahí tocó Changuito también. Sí, claro. Y con Changuito él me hizo entender muchas cosas de los porqués. Sí, yo creo que hay algo en tu formación que a mí que yo adoro, ¿no? Y los que no conocen a Pepito, bueno, ya lo están conociendo aquí y por eso estamos aquí. Él está explicando algunas cosas. La formación de Pepito ha sido una formación consecutiva, consecuente, de años, manejo de diferentes estilos. Y eso a mí me parece que va bien. Y quería preguntarte cómo... Además de lo que me has dicho, ¿cómo tú sientes que evoluciona tu estilo? O sea, de sonero a timbero y ya hoy listo para escenarios internacionales. ¿Cuándo es que llegas a escenarios internacionales? ¿Cómo llegas? Bueno, no, yo había hecho ya trabajo bien complejo, pero no timbero. No. Por ejemplo, Habana Ensemble, que era Iraquere, el mismo Iraquere, sí, que Chucho decidió no seguir, pero ellos era el mismo Iraquere que se siguió llamando Habana Ensemble. Pues hicimos trabajo fuerte, ya hicimos gira a nivel mundial. Tuve la oportunidad en aquel entonces de tocar con Tito Puente en el Teresa Carreño de Venezuela, Arturo Sandoval. Palabras mayores. Sí. Cosas serias. Y sí, muy serias. Y entonces eso te va dando como una visión de la música, ¿no? De ver cómo trabajan esa gente. Yeah. Y poder confrontarte con ellos. Pero Habana Ensemble en sí no era una banda netamente bailable. No, se dedicaba mucho al jazz. Hacíamos algunas cositas bailables, pero era más jazz y canción. Con César, ¿verdad? Sí, con César. César, floridano sí, también. También. César López, floridano también. Ojalá algún día podamos tenerlo aquí, aunque sea con control remoto. Claro que sí. Oye, Pepito, Pepito en Cuba, ¿cuándo Pepito decide establecerse en el extranjero y en Estados Unidos? Entraste por Nueva York, ¿verdad? Entré por Nueva York por las cataratas del Niágara. O sea, que le entraste a la casa por el techo. Sí. Hay que decirlo así. Sí. Y en Nueva York también dejó su historia. Háblame de eso. No. Tú sabes, estar con Pupi ya hicimos giras grandes ya y sí me dio la oportunidad de estar en la popularidad a nivel nacional y también internacional, porque ya las canciones cruzaron la frontera, hicimos giras a Europa y todo. Y yo había estado aquí en Nueva York, allá en Nueva York hace tiempo, mucho tiempo antes de que haber estado con Pupi.
Y a mí la ciudad me había cautivado y sobre todo la posibilidad de poder tocar música con muchos músicos de diferentes partes del mundo. Eso es una fusión muy cosmopolita. Sí. Muy cosmopolita. Y entonces vine a hacer unos conciertos a Canadá con Pupi y decidí quedarme y emprender la vida y entré por las cataratas del Niágara. Estuve como 6 meses viviendo aquí en Miami, en lo que preparé papeles, hice 2 o 3 trabajos aquí. Pero hay un timbalero muy famoso que se llama Ralph Irizarry, que hizo 6 del Solar. Y Ralph Irizarry tenía una buena amistad conmigo y él siempre me dijo, ven para acá arriba, ven, tú puedes hacer un trabajo. No te quedes allá, ven para acá, tú vas a ver que tú vas a poder cantar aquí. Y él me ayudó a establecerme, a que me conocieran. Sí. Ya sabemos que el ambiente musical de Nueva York es un ambiente muy cosmopolita. Nueva York es la ciudad, es la capital del mundo, no solo los negocios, la política, también en la música. Algo que quieras destacar de la influencia que tuvo para ti Nueva York en el trabajo musical. Sí, bueno, hay algo que está muy fuerte y es la calidad de músico que realmente hay ahí en New York. No solo hay muchos músicos cubanos buenos, pero hay muchos músicos de cualquier parte del mundo muy buenos también. Y eso te da algo, un plus, ¿no? Sí, dentro de la música, porque yo he visto que se ha enfermado el primer trompeta lead de una banda y han llamado a un trompetista que ha llegado que nunca ha tocado ahí, le han puesto un papel y el tipo ha tocado como si toda la vida hubiera tocado ahí. Tú sabes, como mismo te digo eso, digo cualquier instrumento. Ahí, que creo que lo que más has sentido es el tema de la calidad musical. De la calidad musical y de poder tener, porque he podido tocar con lo mismo con un guitarrista hindú que con un bajista ruso. Que tú sabes, mucho que con el folclore de Perú, la gente de Colombia, no sé, está todo el mundo allí aportando dentro de una cultura muy grande. Sí. Y eso te da una visión. Y la formación a la hora de hacer letras para el público, que todo el mundo te entienda. Ya. Hay veces que cuando yo me encuentro con las bandas cubanas en diferentes partes del mundo, a veces veo que la banda está muy buena, pero que no llegan a golpear porque es que la letra de la canción está muy local. Claro, talento de barrio. Muy local. Muy y local, entonces claro, tienes que gustarle a los mexicanos, a los colombianos, a los peruanos. Tienes que gustarle a todo el mundo, claro, para poder pegar. Para poder pegar. Y entonces hay muchas cosas que se dicen dentro de las canciones que solamente le entiende un cubano. Que hay muchas veces que hay palabras que dicen ahí que yo, que soy cubano, ya no sé ni qué quiere decir, porque son cosas que se van poniendo de moda, que cuando ya tú estás fuera de Cuba no estás actualizado con lo que está ahí en la moda y las palabras, y eso golpea mucho las canciones cubanas actuales. Entonces pudiéramos decir que la recepción, que era algo de lo que quería que me hablaras, la recepción de la música cubana actual está pasando por internacionalizar el lenguaje, los textos, ya no tanto por el tema instrumental como por el tema de los textos, aunque sea en otro idioma. Yo pienso que la calidad de composición es bajo comparado con la calidad musical. Con la calidad musical. La timba tiene una calidad musical fuerte, pero lo que se escribe, la composición, la lírica, se le ha quedado atrás con respecto a eso, porque la lírica no ha pasado a ser parte de una comunidad internacional. De una comunidad internacional. Por ejemplo, para que se entienda nuestro público, para que entiendan, él está hablando de lo que sucede, por ejemplo, con la lírica de los boricuas, digamos, por poner un ejemplo. Lo que sucede con la lírica de los dominicanos. Del grupo Nietzsche. Del grupo Nietzsche, de todos estos grupos salseros, que lo que escriben, lo que cantan, las letras, se le pega lo mismo a un dominicano que a un cubano, que a un chino, que a un inglés. ¿Se entiende de lo que estoy hablando? Sí, ¿Es así? Es así. Todo el mundo entiende el sentido y sobre todo las palabras que se usan para la composición. La forma de contar la historia es muy... Pupi mismo tenía y Pedrito Calvo. A mí me gusta Pedrito Calvo porque yo aprendí cosas de él, porque él me decía, sí, pero cuando vayas a improvisar,
Tú sabes, cosas que uno se lleva de secreticos de ellos. Perito Carpo no se puede negar que ha sido uno de los cantantes más populares, Sí. a pesar de que lo hemos discutido. Perito Carpo no tiene una voz que puede ser un tenor lírico ni nada por el estilo, pero cuando se para ahí arriba todo el mundo baila y todo el mundo tiembla y disfruta. Sí. Pero él tiene su maña de sacarle partido a la gente. Y él me dijo un día, si tú vas a improvisar y la canción trata de que vamos para el mercado, tú tienes que imaginarte todas las cosas que pasan en el mercado para que entonces improvises sobre el mercado. Claro. Y es verdad, hay mucha gente que se trata la canción del mercado y el tipo está improvisando de la luna. Muy bien. Pepito, ya estás aquí en Miami, para que todo el mundo lo sepa. Pepito está aquí en Miami. La primera vez que nos vimos en clandestino. Aprovecho para mandarle un saludo al dueño y a todo el equipo de ahí de clandestino, donde nos sentimos muy bien. Y quería preguntarte, ¿cómo observas el ambiente musical de aquí de Miami? Obvio que no tiene nada que ver con el de Nueva York, o sea, que no se parece. No se parece, porque aquí no está la influencia de todas esas personas que te dije. Sí. Pero sobre la influencia latina y cubana está muy fuerte, está muy buena. Muy buena. Lo que no acompaña son los negocios que ofrecen la música en vivo. ¿Por qué? Porque hay pocos, porque no pagan, porque ¿cómo es la cosa? Por todo, pero es que el problema es que he dado 2 o 3 vueltas y lo que he visto es que la mentalidad de cómo llevan el lugar no es la correcta. Ya, no ayuda. No ayuda a que... la parte cultural. A la parte cultural y a que se llene el lugar. Porque yo estaba hablando con algunos de los dueños, ¿no? Y... por ejemplo, el Blue Note o cosas así que ya son conocidas, pero no son conocidas por gusto. Son clubes que son conocidos, que tienen un budget para pagarle a los artistas, pero también porque la sala se llena. Ya. Quien esté. Entonces tú como sala no puedes esperar si fulanito hizo una publicidad por Facebook, porque eso no sirve. No. Yo lo digo por Facebook, pero la mitad de la gente que me sigue a mí en Facebook no son de Miami. No son de Miami. Son de cualquier parte del mundo. Ni son los que van a ese tipo de... O sea que el lugar tiene la responsabilidad de llenarse él. El artista también, sí, pero el lugar más que todo. Más que todo, claro. Porque a veces le he preguntado, pero ¿y si no viene un artista, tu lugar se llena? Ya. No. Y tú has salido a hacer negocio con empresas que se dedican a la venta, al turismo. Por ejemplo, si vamos a hacer una noche cubana todos los miércoles, ¿tú tienes una empresa que te venda la noche cubana todos los miércoles? No lo tengo. ¿Y entonces cómo se va a llenar? ¿Cómo se va a llenar? Por Facebook. No. Eso no sirve, porque Broadway es Broadway, que no necesita que nadie diga quién es, y tiene gente en la calle vendiendo con carteles. Y yo le digo, oye, la cantidad de cruceros que entra a Miami, ¿quién vende ahí cuando el turismo se baja? ¿Quién vende un multidestino? Incluso en cooperación con esas compañías de cruceros. Te voy a vender una excursión a... ¿Quién vende una noche cubana de un cabaret cubana? Efectivamente. Nadie. Yo creo que Pepito está hablando de algo que es muy importante, que nosotros lo dejemos claro, y dicho por él, para mí tiene una connotación muy importante. Los últimos tiempos también he visitado algunos lugares e incluso estoy hablando con muchos músicos y los músicos se quejan de eso. Yo creo que hay que pensar en la promoción de esos lugares de otra manera, de manera más creativa, de manera más inteligente. De momento vayamos pensando en que Latinísima pueda ser un buen lugar donde podamos promover esos negocios y lo que decía Pepito tocante a la música cubana. Pepito, descríbeme algo que para mí es importante. ¿Compones? Sí. ¿Cómo es el proceso creativo de Pepito? Sin dar secretos, ¿no? Sí. Pero no. Yo siempre... ¿Te concentras? ¿Qué hace? ¿A qué hora lo hace? ¿Cómo es la cosa? No sé, compadre. Esas son cosas que nacen de uno. Por supuesto, uno va, ¿cómo se llama? Cogiendo escuela. Ya. Pero realmente, como te digo, hay un compositor bien bueno en Cuba que se llama José Valladares, Pepe Valladares. Sí, Pepe Valladares, tiene temas de Pepe Valladares. Sí, uno de los temas que yo canté que ha sido un hit party, que fue Dicen, es de Pepe Valladares. Sí, dicen que dicen. Y entonces otro que me ayudó también fue Pupi, a organizar cómo se organiza la idea de contar la historia, que es lo... Porque la historia está, pero después esa historia hay que ponerle en una métrica. Claro. Hay que cumplir con una serie de principios. Y hacer que la gente entienda el cuento. Es como escribir tal vez un cuento, pero pequeñito, de 3 minutos. Pepito,
nominación a un premio Grammy. Háblame de eso. Tengo 2 nominaciones al premio Grammy con un proyecto que hice en New York que se llama Orquesta Cocán. Fui el compositor de los 2 primeros LP que se grabó en la banda y con el disco Infinito de Edwin Bonilla, un percusionista puertorriqueño. Sí, tengo 2 nominaciones a Grammy. O sea, aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Aquí estamos hablando de 2 nominaciones a premio Grammy. Mucha gente a veces aquí no se sabe, no lo sabe, pero es hora de que lo digamos, que nos refiramos al resultado de muchos años de trabajo. Pepe, ¿cuál es el mensaje de la música de Pepito, de los temas de Pepito? No, el mensaje, tú sabes, eso lo aprendí con esta gente, con los compositores de música popular en Cuba. Estoy siempre atento a todo lo que la gente habla y principalmente a la persona callejera que tiene anécdotas muy simpáticas de cosas que pasan de la gente. Y yo soy como una esponja para eso. Me gusta, yo siempre estoy, tú sabes, como si decimos, en el bonche, en la risa y viendo qué cosas hay de risa, porque realmente se pueden hacer para lo bailable, ¿no? Tú puedes hacer canciones serias que traigan un toque, pero casi siempre la música cubana y el son cubano, a pesar de que también tiene sus canciones serias con la composición y de temas importantes, pues el tema jocoso y el doble sentido siempre han estado... O sea que el humor, el doble sentido, sí. Es los temas que más están en tu música. Diríamos que estoy pensando en el Guayabero, estoy pensando en Puntillita, estoy pensando en Buenavista Social Club, claro, que tienen temas de esas características. Que lo que es la base de la música tradicional cubana, hay mucha simpatía dentro del son, tanto en la composición como a la hora de la improvisación. Muy bien, yo veo, reitero algo, has recorrido dentro de la música cubana todos los géneros, subgéneros, manera de manifestarse, pero me gustaría que me dijeras algo con total sinceridad. ¿Tú crees que de cuando empezaste a la actualidad ha cambiado la música cubana? Sí, cómo no. ¿En qué fundamentas ese cambio? No, es que la música cubana, eso es un hervidero, eso está en constante desarrollo. Yo pienso que aunque no lo digan, todo el mundo va a escuchar y va a beber de lo que está pasando en la música cubana, porque realmente todo partió de Cuba y todo el mundo toca su salsa, todo el mundo toca el son cubano y todo eso, pero yo pienso que la actualización diaria está ahí. Como que nosotros somos los dueños del software. Y lo actualizamos. Y le vamos haciendo los updates. Y cuando viene ese update, la gente se incorpora. Y otra cosa que tenemos es que el público cubano te lo exige. O sea, que no es un público estático. Sí, yo le digo, cuando yo viví en Puerto Rico 2 años con el proyecto Guasábara, con José Lugo, y ellos me preguntaban allá, ¿no? Y yo le digo, compadre, si el Gran Combo de Puerto Rico va a Cuba a tocar, yo estoy seguro que revientan en cualquier lugar donde lo pongan. En el estadio de La Habana, el Latino, lo va a reventar. Todo el mundo quisiera ver al Gran Combo de Puerto Rico. Pero si yo en Cuba hago una banda que suene como el Gran Combo de Puerto Rico, nadie me va a ir a ver. Nadie te va a ir a ver. Porque el público que consume música diaria en Cuba está adaptado a otra música. Otra cosa. La música ha ido desarrollándose a un nivel tanto instrumentístico, por separado, los músicos como las orquestas, ya los arreglos, y el público se ha ido adaptando también. Entonces el público pide. Yo me acuerdo que uno de los terrores míos al principio era ir a tocar a la Tropical, porque el público de la Tropical es caliente, es muy caliente, ellos no tienen pena de nada, y si no les gusta te lo gritan en tu cara y te chiflan sí, te dicen, oye, bájate de ahí que eso no sirve. Y pasas tremenda pena. Por suerte nunca me pasó, pero tú sabes, siempre hay ese nervio de tocar ahí. Sí, mira, yo he tenido aquí en esta mesa sentado, estuvo Zúñiga, timbero también, instrumentista de viento, flauta, saxofón, estuvo también sentado Calixto Oviedo, y he hablado con otros músicos y le he propuesto la plataforma de Latinísima para actualizar a nivel de los Estados Unidos, a nivel de América Latina y el Caribe, actualizar lo que hoy está pasando con la música cubana, y hemos hablado de algún proyecto, de alguna idea. Aprovecho para invitarte y hacerte saber
que ahora que estábamos hablando de timba, que estamos hablando de música cubana, que el proyecto de Latinísima tiene los brazos abiertos para lo mismo teorizar, dar masterclass, presentar programas musicales de pequeño formato aquí en Latinísima. Yo creo que eso va a ayudar a actualizar sobre lo que está pasando con la música cubana, que a veces no se conoce y que un número importante de ustedes están en el extranjero. Yo recuerdo, voy a hacer una anécdota sin mencionar, y yo creo que todo el mundo lo sabe, un gran salsero, un gran músico que en un momento determinado de su vida no entendió el lenguaje de la timba y tenía un pianista timbero, y cuando el pianista se le mandó a correr le dijo: oye, aguanta, ¿qué cosa es eso? No, eso es timba, eso es algo que está pasando en la música y que no todo el mundo lo entiende. Muy buena esa aclaración que hacía del Gran Combo, la Universidad de la Salsa. Ajá, sí, sí. Es que por eso te digo que la complejidad tanto de los instrumentistas como de los arreglos, el tumbado actual de la música cubana es un tumbado muy complicado, pero tienen que también entender de dónde viene, que viene del changüí. Viene del changüí. Viene del changüí ligado con la rumba, y de la loma del chivo, y ligado con la rumba, y ligado con todo, y esas cosas percutivas se llevaron al piano. Y entonces... Y lo otro es que esos mismos músicos que son capaces de hacerte una timba, de hacerte un changüí, te hacen un tema de Tchaikovsky, sí, te hacen un tema de Beethoven, y tú dices: pero ¿cómo es esto? ¿Qué cosa es esto? Ahí está Fran Fernández, ahí está el difunto Adalberto. Entonces, yo creo que esta es de las cosas que nosotros tenemos que darle un mayor nivel de publicidad. Pepito, evolucionaste desde muy joven. ¿Qué consejo le darías a los músicos jóvenes que hoy quieran seguir tus pasos, hacer algo parecido a lo que estás haciendo? Bueno, compadre, me gusta un dicho que escuché que dice que tener un poco de éxito, o cuando la gente tiene éxito o tiene un poco de éxito, siempre dicen que mira qué clase de suerte ha tenido, tuvo un golpe de suerte. Pero no es un golpe de suerte, es una paliza de disciplina. Disciplina y trabajo. No es un golpe de suerte, es una paliza de disciplina llegar a tener algo de éxito. Yo pienso, no solo en la música, sino en cualquier rama de la vida que te tire, sí. Sí, quiero comentarte algo que me dijo el otro día. Estuve aquí hablando con Valar, el luchador de MMA, y estábamos hablando de eso mismo, de sus resultados, y le pregunté algo parecido y me dijo: Pablo, disciplina y trabajo duro mató a talento. Me quedé. Sí, me dijo: Pablo, puedes ser el más talentoso en cualquier actividad de la vida, que si no eres disciplinado, si no trabajas duro, no vas a llegar. No vas a llegar, seguro. Creo que tú lo has hecho. Pepito, yo te he visto en vivo. Eres un terremoto. En vivo, como lo mismo, me mete un son de eso bien macho, una timba que si se va hasta Brasil y te mete una música brasileira, es un terremoto. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esta apreciación? ¿Cómo te preparas para salir en vivo? ¿Tienes algún ritual? ¿Haces algo antes? ¿Invocas algo? No, caliento la voz, sí. Yo estudié, cuando empecé a cantar con Pupo, y tuve problemas con la voz, y empecé a presentar ronquera porque esas orquestas son muy fuertes. Sí. Y tú te tienes que tirar eso arriba. Como digo, son 15 negros arriba de ti dándote leñazo. Sí. Y tú dices, bueno, y llega el momento que si no estás preparado, y me pasó, la voz empezó. Y entonces el mismo José Valladares me dijo: compadre, tú tienes condiciones, pero tienes que prepararte técnicamente con la voz, y eso es lo que te está pasando, no es que te vayas a quedar ronco y nada. Y pude dar clases de canto con el primer tenor de la ópera de Cuba, Edilio Morales. Bueno. Tremendo tenor, un tipo graduado en la Escala de Milán, durísimo. Y él fue el que me entró en caja con la técnica vocal, la técnica vocal, la respiración diafragmática, que yo la traía de estudiar trompeta, es la misma, pero no sabía emplearla para la voz. Y eso lleva tiempo, mucho tiempo. Entonces yo vivía en Luyanó y me montaba en una bicicleta y me iba de Luyanó en bicicleta hasta la calzada del cerro a dar las clases de canto. Por eso te digo, es una paliza de disciplina. Una paliza de disciplina. Y la gente dice: pero mira, este canta y no se pone ronco. Pero yo cogí una bicicleta y me fui no sé cuántos meses a dar clase con Edilio Morales atrás de los bomberos del cerro. Para lograr no ponerme ronco. Pepe, sé que tienes una discografía muy prolífera. Como
José Pepito, ¿cuántos discos tienes? ¿En qué momento estamos ahora de tu discografía? Bueno, compadre, ya me metí en la industria. Yo venía desde Cuba con ese bichito adentro de grabar y de ver cómo se grababa, cómo funcionaban los estudios. Y ya yo sabía, pero vivir en Puerto Rico con José Lugo ya fallecido, ¿no? Pero tiene su familia, uno de los mejores estudios que hay en Puerto Rico, y yo trabajé con él. Y para aprender le dije, mira, yo quiero trabajar contigo aquí. Y me dijo, bueno, pero si quieres empezar a trabajar, tienes que recoger cable. ¿Estás dispuesto a recoger cable? Le dije, yo sí, estoy dispuesto a recoger cable. Me dijo, bueno, pues arriba, recoge todos los cables esos que están sueltos ahí. Y entonces empecé a trabajar con él recogiendo cable. Y ahí fui aprendiendo cómo se pone el micrófono para esto, qué micrófono es bueno para aquello, qué micrófono sirve para la voz aguda, para las voces graves. ¿Y ya con cuántos discos contamos ya en tu discografía? Bueno, pues oye, no sé, más de 15. Más de 15 discos. Sí. ¿Hay alguno que sea el hijo preferido? Creo que el primer disco que hice con la Orquesta Cocán, que se llama Orquesta Cocán, fue un proyecto que hicimos entre 3 personas en New York y fue nominado al Grammy. Porque esto fue un proyecto que yo fui el compositor de todas las canciones, y fue un proyecto que tratamos de rescatar el estilo de la música cubana de ese tiempo, de los años 50, 60, pero que todas las canciones fueran originales. Entonces tuve que estudiarme todo lo que pasó con la música cubana dentro de Cuba y fuera también, porque dentro de Cuba estaban pasando cosas, pero fuera de Cuba también estaban pasando muchas cosas importantes con la música cubana. Estaba un Machito, un Arsenio, un Chico Farri, cosa seria, un Bebo Valdés, Miguelito Valdés, todo eso, un Desi Arnaz, sí, y actualmente igual también. Sí, y actualmente, esos son los padres fundadores, esos fueron los que nos pusieron en el mundo, pero hay gente que todavía mantiene eso. Entre ellos estás tú, Y entonces, increíblemente, el proyecto fue nominado a un Grammy. Para mí fue mucho, porque tuve que estudiar mucho para poder componer canciones parecidas a ese tiempo. Y que fueran originales. Sí. ¿Próximo disco? ¿Próximo trabajo? Estoy finalizando el disco nuevo con un productor de aquí de Miami, muy talentoso hace muchos años, que se llama Papo Márquez. Y espero les guste, la verdad. Creo que tienes algunas fotos por aquí atrás que ya tenemos algunas cosas que nos autorizaron que se conte aquí todo está autorizado. Pepe, a mí me ha maravillado, o me maravilla poder hablar contigo de música. Yo soy un melómano empedernido y les voy a compartir una confesión. Soy un melómano empedernido y un músico frustrado. Me hubiera gustado, además de todas las otras cosas que hago, me hubiera gustado en algún momento hacer algo con la música. Ahora, quiero preguntarte, ¿qué significa para ti la música como expresión cultural? Es lo que eres tú, como ciudadano de un país. Porque si lo miramos como un todo tiene que ver con tu formación. No es lo mismo si me hubiera criado en un país donde no hubiera habido comunismo, tú fueras otra persona. Sí. Si te hubieras criado dentro de la música japonesa, pues fueras otra persona. La identidad de un país es distinta por las vivencias que tiene cada cual en su país, ¿no? No estoy hablando si es buena o mala, sino es la que hay. Es la que hay. Y tú te crías dentro de ese contexto. Sí. Y la música es como el estado de ánimo de los pueblos. De los pueblos. Pertenece a sus raíces. Y ese es el estado de ánimo con que uno sale. Y tú traes eso adentro que no lo puedes borrar. Aprovechando eso que dijiste, entonces, ¿tú crees que la música y los músicos pueden ayudar a cambiar el estado de cosas? Sí, claro, ¿verdad? Claro. Mucho. Mucho. Es una palabra fuerte. La música es una palabra muy fuerte. En cualquier cultura. Porque es que la música es la base de una cultura. Y tú, por mucho que luches, si eres un dictador o no eres un dictador, o el problema que lleva la política, por mucho que tú luches, la política no pertenece a la base de un país. No, en cambio las raíces de un país. En cambio la música sí, y puede cambiar el estado de cosas.
convocatoria. Sí, el arte de un país que son sus verdaderas raíces está por encima de la política. Está por encima de la política. Fíjate si es verdad que el genio del mal y todos los que han engendrado esta situación a la que te referiste, rápido hicieron un festival de canción política. No sé si te acuerdas, era por allá por Guantánamo, en el que participaron muchos cantautores buenos de Latinoamérica, porque ellos sabían lo que significaba la música. Tal vez a veces los propios músicos no han comprendido el cambio que puede dar la música a la situación. Y lo necesario que eres para los políticos, que quieren cogerte de caballito, como es caballito vaquillero para su onda. Pepe, muchas gracias por esa opinión, muy valiente, ¿eh? Creo que la intención era, incluso por mi parte, no habíamos ni siquiera ensayado ni pensado en ese elemento que estás dando, y te agradezco, porque este también es un espacio antidictatorial, ¿eh? Y este es un espacio que también aboga por la libertad de Cuba, por la libertad de los presos políticos, y que tú hayas dicho eso, a mí me llena de satisfacción. Sí, es así, porque es que tú no puedes decir yo no hablo de política. Bueno, si tú no estás comprometido, no sé cómo sea tu vida, pero tú con quien tienes que estar comprometido es con tu gente. Con tu gente. Con tu país, que lo tienes que querer, y tienes que querer también a tu gente, a los mismos que te van a ver y te aplauden y te apoyan cuando tú no eres nadie. Pues esa gente son los que están sufriendo. Los que están arriba no están sufriendo por nada, todo el mundo está gozando y disfrutando. El compromiso, yo no hablo de política. Cuando sucedió lo del 11 de julio, yo tuve algunos encontronazos con músicos cubanos que actualmente pues no tenemos ni amistad, y no comprendieron que realmente yo las cosas que le dije se los dije porque pensaba que ellos estaban en la cima de su popularidad y que nadie como ellos podía dar una opinión. No, si eres comunista o no eres comunista, ese es tu problema. Yo no me meto en eso, tú sabes, cada cual coge el rumbo que le da la gana. De pensamiento. Pero defender a tu gente está por encima. Que no los golpeen, que no los tumben en la calle. Tú puedes decir, yo soy comunista, pero oye, coño, no le den a la gente. No le den a la gente. Tú puedes decirlo. Y tal vez te van a oír si estás dentro de ese ámbito, ¿no? Pero no lo comprendieron así. Y lo que hicieron fue, nunca lo había dicho, te lo digo aquí, tirarme la seguridad del Estado arriba, que cogieran a mi familia y empezaran a llamarla y a amenazarla y a estar en esa cosa muy fea que se formó. Y no comprendieron que yo se lo dije, le dije, van a perder muchísimo con la popularidad que tienen ahora a nivel mundial, porque todo el mundo está mirando eso. Está mirando que estaban comprometidos y coludidos con la situación de Cuba. Yo agradezco mucho que Pepito haya adoptado esa postura valiente, le confieso. Aquí no había nada ensayado, todo salió de su corazón y le agradezco mucho y lo felicito por eso. Pepe, dijimos que, bueno, viene un disco futuro, la intención es mantenerte en Miami. Yo aprovecho para abrirte los brazos de Latinísima. Siempre te he admirado desde niño. Gracias. Ahora te admiro mucho más. Dio la coincidencia de que nos vimos, estamos cerca, estamos trabajando. Te convoco. Latinísima puede ser una plataforma de lanzamiento, podemos coordinarla, podemos organizarla, como va. Ahora, una pregunta, ¿cómo te has sentido? Muy bien, y sobre todo, compadre, que eres de mi pueblo y nunca pensé que vernos, ¿no?, en esta posición, así que estoy súper contento. Mantengo muy buena comunicación con mi gente en Florida. Qué bueno. De hecho, le hice un disco a Barrueto. Sí, lo sé. Háblame de eso, discúlpame, por favor. Sí, con los músicos. Háblame de eso. Con sus músicos, y estuvieron en La Habana, lo grabamos cuando yo vivía allá. Sí. Y se me había perdido la grabación de Barrueto cuando me mudé. Se me había perdido y dije, perdí el disco que le hice. Lo perdí. Pero yo le había pasado las matrices a un amigo mío, mira, para que veas, de Canadá, que él vende música en Canadá y siempre está pendiente de la música cubana. Y un día hablando con él le dije, compadre, ¿tú sabes lo que es que perdí el disco que le hice a este señor de mi pueblo? Y así me dijo, no, sí, yo lo tengo. ¿Cómo que tú lo tienes? Y dice, sí, ¿tú no te acuerdas que tú me lo diste en el disco duro? Para irme, mentira, compadre. Y lo pude recuperar y pude sacar el disco de Barrueto. Y lo envié para allá, le hicieron un afiche y él vio su disco terminado. Sí. Yo lo vi, fue de las cosas que pudo ver antes de fallecer. Sí.
Él ayudó a mucha gente y formó mucha Sí, gente. Barrueto, sí. Y era como el alma Un ídolo. musical de... El alma musical, un ídolo, incluso te acompañaba para las cosas buenas Y malas, y sí. malas. Una anécdota muy rápida de Barrueto. Yo después voy a poner una foto para que sepan, tal vez no los floridanos, pero los que ven el programa, muy rápido. Tenía una novia, quería impresionarla, le comento a Barrueto, le hago una confesión de amor y me dijo, no, eso se resuelve con una serenata. Nos fuimos al microdistrito de Florida, edificio de apartamentos altos, a dar la serenata, pero la mamá de la novia era Roca Izquierda. Y cuando tiraron el balde de agua fría, el que lo cogió fue Barrueto y el 3 de Barrueto. Ahí me acompañó Cutara, ¿te acuerdas de Cutara? De la banda. Cutara, sí. Cutara, me Cutara. acompañaron Barrueto y Cutara. Cutara tocaba con clarinete. A ver, fíjate si te estoy hablando de gente buena que nos unen. Bueno, Pepe, por mi parte, ya te decía, yo creo que de alguna manera hemos logrado abordar tu vida musical. Una última pregunta, Pepito. ¿Cómo logras organizar la vida musical con la vida personal? Conozco a tu esposa, tienes 2 niñas, ¿no? Una niña. Bueno, ya es una mujer ya. Sí, ¿cómo logras ordenar todo eso? Porque sé que trabajas mucho. Sí, pero compadre, es la vida de un profesional, tienes que llevarlo todo. Ellas te entienden, obligado. te colaboran. Sí, claro, me ayudan mucho, sí. ¿La niña no se inclina por la música? No, estudió piano clásico, pero no hizo enfermería en New York. Ya. Qué bien. Bueno, mi gente, yo termino con un momento que para mí ha sido muy bueno. Y para mí también. Me he sentido muy cómodo al hablar contigo. Estoy estableciendo un principio que a veces no se da mucho ante cámara, pero es importante que cuando tú quieres a una gente se lo diga. Te quiero, me gusta estar a tu lado, eres de las personas medicina, de las personas que sanan el alma. Que estar a tu lado te hace, te sana. Entonces, gracias. Quiero tomarme la libertad nuevamente de darle un abrazongo en cámara a Pepe, porque venga, mi hermano, gracias, que ha sido muy bueno para mí después de 40 también. años regresar y vernos en estas circunstancias. Gracias. Para mí también por la oportunidad y porque seamos del mismo pueblo. Oye, un saludo a los muchachos del barrio, nos estamos ahí vamos. ¿Okay? Manacho Vitanova. Manacho Vitanova.